Buen día para todos y todas los que están viendo este video, docentes, compañeros y demás personas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ópera en el romanticismo, priorizando de pronto un poco más en la ópera italiana y la ópera alemana. La ópera en el romanticismo fue uno de los géneros musicales como más llamativos de esa época, debido pues, al estatus que generaba presenciar pues, estos eventos artísticos que se hacían en ese entonces. Entonces, primero, algo que sí me gustaría aclarar es el hecho de cómo la ópera se dividió, entre comillas, un poco en tres secciones que fueron la ópera cómica, la ópera lírica y la gran ópera. Me gusta mucho hacer este énfasis porque, pues dependiendo de cada una, es donde mm, fue donde se ubicaron de pronto muchas de las óperas que hoy en día conocemos, todavía suenan, incluso y todavía se llevan a cabo. Por ejemplo, este año es 2025. En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá se presentó la ópera de La Traviata y Nabucco, los dos de Giuseppe Verdi. La participación de esto fue en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia. La ópera cómica, a diferencia de la ópera lírica y la gran ópera, pues esta traía diálogos entre melodías y entre las canciones, entre las arias. Ahí sí se veía como más teatral. Era más como el enfoque hacia lo teatral de pronto que hacia el canto. Entonces, pues como que hacían mucho más énfasis en esos diálogos porque era como lo que resaltaba de esa época, de esa ópera en la época. Mientras que la ópera lírica ya, a pesar de que pues sí también se mantenía la cuestión de los escenarios y todo eso, eran como de más bajo recurso a comparación de la gran ópera. La ópera lírica, ahí sí ya quitaron lo de los diálogos entre canciones y entre arias y lo volvieron todo cantado. Y esas partes habladas vendrían a ser lo que se llama el recitativo. Eso que es como la partecita que une un área y otra, ¿no? Mientras que en la gran ópera, pues es muy similar a lo que sería la ópera lírica, con la pequeña diferencia de que se hacía en teatros grandes, con gente, con un montón de gente, era mucho más, como de más calidad. Tenía mejor escenografía, mejor iluminación, mejor efectos especiales y sobre todo también mejor orquestación. Tenía muchos más músicos que lo que tendría la ópera lírica, que se hacía como en espacios más pequeños, entonces no necesitaban de tantos músicos para ello. Para cada una de estas óperas, como que siempre se resalta unas más que otras. Las más conocidas, la que todos conocemos por día de hoy, sería Romeo y Julieta, por lo menos era una ópera lírica, o Carmen. Carmen es un caso especial porque inició siendo una ópera cómica y pasó a ser ópera lírica. ¿Por qué? Porque inicialmente Carmen tenía muchos diálogos entre arias que se hablaban así, tal cual, pero después pasó a ser ópera lírica porque esas partes se quitaron y pasaron a ser recitativos. ¿Qué son recitativos? Pues son las partes entre arias que se hacen, sí son como diálogos, pero se hacen más cantados. No como cuando hablamos así, sino más cantadito. Mientras que la gran ópera, el boom de en ese entonces fue la Traviata Giuseppe Verdi, de Giuseppe Verdi. Giuseppe fue muy importante en la ópera italiana, específicamente. Fue muy importante porque él fue el que hizo el boom de la ópera en esta época del romanticismo. Hay que aclarar que la ópera italiana y la ópera alemana eran muy diferentes. Mientras que la italiana se centraba más en el romanticismo, como su nombre lo dice, en las emociones, en el ser, en todo como lo bonito, como lo que yo siento.
La ópera alemana se centraba más que todo en el folclore, en la naturaleza, en lo mágico, los mitos, las leyendas y un montón de ese tipo de cosas fantasiosas que hacían parte de su cultura. Entonces ellos decidieron como centrarse más en eso y de ahí pues nacieron un montón de óperas también que por lo menos el más importante, el que más resalta de aquí fue Warner. Richard Wagner fue pues quien sacó adelante, llevó a cabo la ópera alemana en esta época del romanticismo, casi a la par que Giuseppe Verdi, con un montón de óperas que llegaron a oídos todavía de hoy, suenan por ahí como El Anillo del Nibelungo, que pues era una tetralogía bastante extensa, pero hizo otras más, mucho menos extensas, más poquitas. Eso es todo. Muchas gracias por ver, escuchar este video de esta pequeña explicación sobre la ópera romántica.